Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EST 1891, el podcast de Fundación Convoca, que busca difundir la doctrina social de la Iglesia para el hombre de a pie. Hoy día tenemos el placer de conversar con Javiera Corbalán. Hola Mauro, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Abogada, mamá de 2 hijas y parte de formación de Idea País. Así que vamos a aprovechar también de mandarle un saludo al Negro González. Y a todos los de Idea País. Javi, a todos los invitados les pedimos que nos expliquen por qué eligieron a su superhéroe y tú en esta oportunidad elegiste a Hulk. Mira, no tengo mucha explicación demasiado racional. Creo que simpatizo con su rabia. De alguna manera quizás hemos subestimado el lado como bueno quizá o virtuoso de la rabia, de tener un poco de rabia a veces. Y quizás lo bueno o lo malo va a ser después cómo canalizamos esa rabia, qué hacemos con ella. Algo anterior también, qué es lo que nos da rabia. Pero yo creo que a veces si uno tiene rabia por cosas que son de verdad indignantes, es legítimo y es hasta virtuoso tenerla y ojalá hacer algo bueno después La con justa ella. rabia. Claro, exactamente. Oye, y también me habían dicho que era porque te gustan los músculos. Ah, bueno, también obvio. ¿A quién no? Exactamente. A las mujeres en general nos gustan los chiquillos con calugas como Hulk. Entonces hay que ser como Hulk. Oye, Javi, hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante espinoso, que tiene que ver con todo el mundo transgénero o transexual. Y te propongo que tratemos de entender cómo llegamos a este punto en donde de manera más específica descubrimos que hoy día en Chile se están haciendo tratamientos transafirmativos, que son tratamientos con hormonas para niños, pero esto ha ido evolucionando. Uh-huh. Yo me acuerdo que en el principio eran hombre y mujer, y cuando yo estaba en el colegio recuerdo que el tema de la homosexualidad, claro, como que uno hacía bullying, molestaba a los gays, pero la situación era, habían hombres y mujeres, y a algunos hombres y a algunas mujeres les gustaban las personas de su propio sexo, y eso socialmente era como mal visto. Y en el colegio uno hueveaba, me acuerdo que uno le decía, me ha sentado, y en el trabajo probablemente también les costaba encontrar pega, y entonces empieza a surgir todo un movimiento como de reivindicación y de rebelarse frente a estas situaciones que parecen injustas. Pero luego la cuestión fue como agarrando vuelo, después ya no hablábamos de sexo, hablábamos de género, después empezó a aparecer las letras, el LGTB, después Q, después más, después infinito, y hoy día hay todo un mundo como relacionado a la transexualidad, que la verdad yo no entiendo muy bien cuáles son los detalles, pero que además se ha impuesto como cierta censura para hablar de estos temas. O sea, hoy día hay que aceptar que cualquier comportamiento sexual es natural, normal y sano, y el que se atreva a cuestionar esta afirmación es duramente censurado, incluso funado. Sí. Entonces, nada, partamos por el principio. Sí, gracias Mauro. Es difícil la pregunta cómo partió todo esto, porque uno podría partir desde cómo partió filosóficamente esto, cómo partió políticamente esto, culturalmente, y tenemos poco rato, entonces vamos a ver si logro hacer una síntesis de todo eso, es un poco difícil. Quizás lo primero es decir cómo el activismo en Chile ha entendido la constitución de la persona humana. ¿Y por qué digo el activismo, o uno podría decir el activismo queer? Porque hay una brecha bien importante, me parece a mí, en cómo entiende el activismo a la persona, o al menos cómo su relato transmite lo que es la persona humana, y en cambio lo que dicen sus pensadores, los académicos o los filósofos que parecen inspirar a este activismo, ¿ya? O sea, dicho en simple, lo que el Móvil H o la Fundación Iguales pueda decir, no siempre tiene un relato que le hace tanta justicia a lo que diría Judith Butler, por ejemplo, como ideóloga o como filósofa que inspira estos movimientos.
Y por eso mismo también se me hace un poco difícil caracterizar este mundo, porque uno puede pecar de dos cosas, o sea, o de no hacerle justicia a la complejidad de la teoría, o por otra parte quizás complejizar demasiado algo que en los hechos y en la política y en el activismo está súper simplificado. Entonces, si te parece bien, partamos como por la simplificación que hace el activismo, y si después más adelante nos da el tiempo para desglosar esto filosóficamente, lo hacemos. ¿Te parece? Perfecto. Ya, súper. Vamos. Entonces, lo que uno ve que dice el activismo en Chile, estoy hablando del móvil, Iguales, la Fundación Selena, hoy día la Fundación Gira Lunas, en fin, te dice algo así como lo siguiente, que insisto, no le hace justicia a la complejidad de la teoría. Te dice, el ser humano tiene una identidad de género, tiene una orientación sexual, tiene un sexo y tiene una expresión de género, ¿ya? Entonces te dice, ¿qué es tu sexo biológico? Es el hecho de que tú seas macho o hembra, según el tipo de genital que tú tengas. ¿Qué es la orientación sexual? Aquellas personas a las que te sientes atraída. Si te atrae alguien de tu mismo sexo, eres homosexual, y si no eres heterosexual, puedes ser también bisexual. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, es esta autopercepción, ¿verdad? O sea, si yo me autopercibo hombre o mujer, o si yo tengo una convicción personal e interna, como dice la ley de identidad de género, acerca de ser hombre o ser mujer. Y finalmente existiría una expresión de género, que es el modo en que yo me desenvuelvo socialmente, me doy a conocer a terceros, la forma en que me visto, por ejemplo, en que me arreglo, en que hablo, el tono de voz, en fin. Y todo esto sería eso, la expresión de género. Entonces hacen el típico dibujito, a veces ponen una galleta, no sé si la has visto, como una galleta de jengibre dibujada, o a veces ponen incluso una guagua, como para decir que uno nace así, ¿ya? Que eso también atenta entre comillas, contra la teoría de Butler, después lo vamos a explicar, que ella piensa que todo esto es más performativo que nacido, pero curiosamente el móvil, Iguales, te dice que uno nace así, y dibujan una guagua, y te dicen, mira, esta guagua nace en su cabeza con una identidad de género, o sea, con una autopercepción sobre quién es, nace en sus genitales con el hecho de ser macho o hembra, que también dista mucho de lo que diría Butler, según lo que vamos a ver después, nace con una orientación sexual, o sea, en algún minuto le van a empezar a atraer hombres o mujeres, y finalmente ella, lo que sí podría ser más performativo, si se quiere, va a ser el modo en que después se va a ir expresando estas tres cosas, y en especial el género, hacia la sociedad, o sea, esta expresión de género, ¿ya? Entonces, una vez que ese relato, esa forma de entender la constitución de la persona, empezó a tener una cierta incidencia cultural en Chile, y vimos estos mismos dibujitos en el metro, no sé si te acuerdas, uno se subía al metro y estaba el dibujo de la galleta con esta constitución. Paréntesis, algo que decía la galleta de jengibre era que uno sexualmente puede ser macho o hembra, ¿verdad? Uno, según tu identidad de género, puede ser hombre o mujer, y por tanto, cisgénero o transgénero, según si ese hombre o mujer se alinea o no con tu ser macho o tu ser hembra, pero además te dicen que existe el género, que es distinto de la identidad de género, que son aquellas conductas o expectativas asociadas al hecho de ser hombre o mujer y que te catalogan como femenino o masculino, ¿ya? O sea, no habría una alineación necesaria entre macho-hembra, entre hombre-mujer y entre masculino-femenino. O sea, son tres planos que no tienen por qué estar en coherencia, según esta teoría. ¿Ya? O sea, hay una base biológica y que en verdad importa súper poco. Sí. Todo lo demás hacia arriba se construye. Ya, es que eso es lo complicado, porque ahí habría que distinguir qué te dice el activismo de qué te dice la filosofía queer, ¿ya? Pero lo que te dice el activismo va un poco por ahí. La filosofía queer cuestiona incluso más las bases, porque en el fondo se da cuenta de que la biología tiene un lenguaje que no es neutral, y que por lo tanto tú no puedes decir, ok, la ciencia exacta nos da un dato revelado y de aquí para arriba filosofemos. Te dice, hay una filosofía implícita en el lenguaje que usan los científicos para nombrar el mundo. Entonces, si yo científico o yo médico, esto te lo dice, por ejemplo, Butler, ya no sé si la estoy parafraseando también, pero es algo más o menos así. O sea, si yo médico digo, aquí hay un niño con genitales masculinos, acá hay una niña con genitales femeninos, o dicho de otra forma, aquí hay un niño macho, aquí hay una niña hembra,
el lenguaje que está usando ese científico no es neutral. ¿Por qué? En parte porque la palabra genital ya te remite a un telos, a un fin, que es la generación, ¿cierto? Y ahí entonces ya hay algo que no puede pasar colado, por así decirlo, no lo podemos conceder tan fácilmente. Y el hecho además de que digas genital de macho, genital de hembra, o genital masculino, genital femenino, ya te habla de una cierta alteridad, ¿cierto? O sea, de que uno está hecho para el otro, o sea, el genital masculino estaría hecho para el femenino y viceversa, y eso, dice ella, bueno, te remite a una heteronormatividad. Entonces, todo ese cuestionamiento del modo en que las llamadas ciencias exactas se aproximan a los fenómenos, todo ese cuestionamiento que hace la filosofía queer, lo que yo al menos veo en el activismo en Chile, no está presente, o no parece estar presente. No sé si por una cosa estratégica de simplificar el discurso, o si porque de verdad no han llegado a asimilar la complejidad de la teoría. Pero yo conversaba hace poco con una amiga, la Gaby Caviedes, no sé si la conoces, yo le decía, mira, yo converso todos los lunes con activistas, porque cuando estoy más o menos de asesora legislativa en estos temas en el Congreso, voy el lunes por medio a la comisión investigadora, y el relato es ese, es que existen machos y hembras, pero que no necesariamente son respectivamente hombres y mujeres. Y la Gaby me decía, pero ¿qué es esto de macho y hembra? Si eso es muy naturalista, biologicista, si se quiere, que es de ese biologicismo del que se quiere apartar Butler y la teoría queer. Entonces, de nuevo, ahí yo estoy constatando solamente una brecha, ¿ya? Y eso por tanto, vuelve un poco más difícil la confrontación, porque uno no sabe bien si confrontar al activista o al filósofo. Y en cualquier caso, yo obviamente me distancio tanto de cómo entiende el activismo queer, como de cómo entiende la filosofía queer al ser humano, porque dista obviamente de cómo lo entiende la doctrina social de la Iglesia, la filosofía clásica y los presupuestos filosóficos que te quiero contar hoy día. No sé si está muy enredado hasta ahora. No, vamos bien. Antes de partir, tú estás tomando apuntes. Sí. Yo te dije que eras la primera mujer invitada al podcast y que las mujeres se preparan súper mateamente. Cambio, los hombres chamullamos más. Y me dijiste, me siento como que me estuviera preparando para el examen de grado. Nunca tanto, pero sí. Yo creo que el rol se invirtió, porque ahora yo me siento como en una clase y tú eres la profe. En resumen, de esta primera parte hay una filosofía queer o trans y un activismo trans. Y en el activismo dice que lo biológico en las personas como que vale más callampa, da un poco lo mismo, y en cambio la filosofía queer dice, oye, la biología también tiene algo importante que decir. Eso fue lo que yo entendí al menos. Ya, tiene algo importante que decir, pero no al modo en que solemos entender lo importante que tiene para decirnos. O sea, para Butler, y espero de no estar parafraseándola bien, el cuerpo es una materia llamada a ser informada, que no tiene forma por sí misma y por lo tanto no tiene un significado por sí mismo. Clásicamente se había entendido que somos cuerpo y alma, ¿cierto? Y que el alma es la forma del cuerpo. O sea, si uno se va a la teoría hilemórfica de Aristóteles, donde hay una materia prima y una forma sustancial, el cuerpo es la materia, el alma es la forma, ¿cierto? Que está, de hecho, informando al cuerpo, y si no, no estaríamos vivos. Y de hecho, cuando se nos va el alma al cielo, ya estamos muertos, ¿cierto? Porque no hay nada informando nuestro cuerpo. Esta idea, Butler obviamente no la suscribe, y piensa que la materia es algo así como, estoy parafraseando más o menos, pero por último, después le pedimos perdón. Claro, la materia no está siendo informada por algo anterior a nuestras interpretaciones, ¿se entiende? O sea, el cuerpo no tiene por sí mismo un significado o un lenguaje directamente asociado, como pensaría, por ejemplo, Juan Pablo II en su teología del cuerpo, sino que va cobrando un significado a medida que vamos nosotros performándolo en el tiempo, o vamos, en el fondo, con nuestros actos, con nuestros hábitos, con nuestros estilos, vamos haciendo una performance, si se quiere, y casi al modo en que uno hace una obra de teatro, ¿cierto? Y solo ahí va cobrando sentido el llegar a decir en algún momento, soy hombre, soy mujer, o soy quizás cuántos géneros. Ella no está de acuerdo con que haya solo el género masculino y femenino, sino que una infinidad de géneros. Probablemente lo más revolucionario en ella
es que para ella de algún modo sexo y género son lo mismo. Y nosotros a lo que estábamos acostumbrados desde Simone de Beauvoir probablemente en adelante, aunque entiendo que ella no usa la palabra género propiamente tal, pero Simone de Beauvoir sí hace la distinción entre la mujer nacida y la mujer en la que uno se convierte, la mujer devenida, esta mujer femenina que aprende a ser femenina en la sociedad. Y bueno, después otros pensadores agarran eso y le llaman distinción sexo-género, ¿cierto? Hasta ahí parece que todos entendíamos más o menos de qué se trataba. Uno podía suscribir o no esta idea, ¿cierto? O esta división tan tajante entre la naturaleza y la cultura. Pero uno parecía entender, ok, una cosa es el sexo, o sea, la biología, y otra cosa es el género, o sea, las expectativas sociales asociadas a ese género, la construcción, la historicidad que va transcurriendo a lo largo de los años, ¿cierto? Y que nos da luces sobre cómo debiéramos eventualmente entender lo que es un hombre y lo que es una mujer. Pero Butler da un paso más, ¿cierto? O sea, pareciera ser que en su pensamiento no solo el género está construido, sino que también el sexo, ¿ya? Ojo, aquí construido no quiere decir que hay como un sujeto que ya existe sobre el cual se le pone un aparataje o una construcción, ¿ya? Por eso que en el caso de ella es más preciso hablar de performar que de construir. Perdona que esté hablando así en modo Irina Karamanos, quizás, pero, pero en el fondo no hay para Butler, según lo que yo entiendo, un ser en sí sobre el cual vamos agregando construcciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese mismo ser, ese mismo aparente ser en sí no es tal sino hasta que obra de tal modo en que llega a performarse como tal, ¿ya? No sé si lo estoy diciendo tan bien, pero en el fondo, si clásicamente habíamos entendido que el obrar sigue al ser, ¿cierto? O sea, esta idea clásica de que en el fondo yo, estoy poniendo un ejemplo, yo soy racional, ¿cierto? Y por lo tanto hago actos racionales, ¿verdad? O no tengo idea, el león es carnívoro y por lo tanto su obrar es comer carne. O sea, siempre habíamos pensado que Que el obrar sigue al ser. Exacto, que había seres con una cierta entidad, con una esencia, y que eso explicaba el modo en que obraba, y que eso además daba algún criterio de moralidad y de decir, bueno, con arreglo a esta naturaleza yo he de actuar para perfeccionarme, por ejemplo. Eso queda bastante desdibujado y si no borrado en la posmodernidad, ¿cierto? O sea, yo ya no soy un ser con una esencia y que me aporta ciertos criterios con arreglo a los cuales he de comportarme para florecer, por ejemplo, o para perfeccionarme, sino que al revés, a medida en que yo voy obrando, en que yo me voy, no sé, maquillando, hablando, vistiendo, voy generando actuando, el ser. voy generando, exacto, voy generando el ser, voy generando mi identidad. Entonces no hay una identidad a la base que ha de ser descubierta, sino que hay una identidad que vía performatividad yo voy dando con ella, si se quiere, o voy elaborándola, no sé si es la palabra más exacta. Oye, y sigamos avanzando, porque entonces tenemos esta diferenciación entre el activismo y la filosofía. La filosofía queer, Queer, sí. Queer, al parecer tiene hartos fundamentos y es bien compleja, y el activismo, como todo activismo, trata de simplificar. El activismo dice que la biología importa súper poco porque en verdad es más la cultura y lo que tú vas haciendo lo que te determina. Sí. ¿Cómo de ahí llegamos a tener tratamientos hormonales que son financiados por el Estado? Sí, una muy buena pregunta. Una pequeña precisión, así como para no hacerle mono de paja tampoco al activismo. Yo no diría exactamente que para ellos la biología importa súper poco, porque ellos jamás te van a decir, por ejemplo, que una persona trans no debiese tener acceso al médico, que el médico cura el cuerpo, ¿cierto? O sea, si alguien llevara esto al extremo de que el cuerpo no importa, solamente querría atenderse con psicólogos, por ejemplo, y no con médicos, que no es el punto, ¿verdad? ¿En qué sentido quizás importa poco el cuerpo? En el sentido de a qué punto configura o no mi identidad. La palabra identidad yo creo que es lo que está en disputa aquí, y pareciera ser que el dato que me aporta la biología es bastante irrelevante a la hora de determinar quién soy o de configurar mi identidad. Esa es como una pequeña precisión que yo haría. Y entonces, claro, ¿cómo llegamos a esto? Es una muy buena pregunta. Después de
de harto lobby, si se quiere, o de harto disputa política, de los movimientos de los movimientos, de las demandas que surgieron principalmente a partir del móvil, pero también de otros conglomerados y organizaciones, se logró la aprobación en el año 2018 de la Ley de Identidad de Género, ¿cierto? Donde se dice que la identidad de género es la convicción personal e interna que tiene una persona de ser hombre o ser mujer. Y a raíz de ahí, de eso, surgen varios artículos que, si bien en su mayoría, bueno, y de hecho creo que en el primero y en el segundo artículo, si bien se define la identidad de género del modo en que te dije, el derecho a la identidad de género, que no es lo mismo que la identidad de género, se define algo así como la facultad o el derecho de que tú hagas un cambio de sexo registral o rectifiques tu acta, donde en el fondo este llamado sexo asignado al nacer, si tú crees que no se identifica realmente con quién eres, tú puedes rectificarlo, ¿cierto? En el registro civil, si es que eres mayor de 18 años, o si es que tienes entre 14 y 17 años, puedes hacerlo vía judicial. Ya, entonces la ley de identidad de género, decíamos, no trata exactamente igual la identidad de género, esta convicción personal e interna, saca la definición de los principios de Yogyakarta, no trata igual eso que el derecho a la identidad de género, que lo circunscribe bastante comparado con la legislación comparada a la rectificación de tu sexo registral, ¿ya? Entonces, o sea que la cosa es como nací con un sexo biológico y al parecer la naturaleza se equivocó porque yo me siento distinto a lo que se espera de este sexo biológico. Ya, ahí habría que distinguir entre tipos de activistas. ¿Ya? Algunos te dicen, mira, nadie nace en un cuerpo equivocado, pero sí probablemente la cuña que más permeó fue esa, ¿cierto? Nací en el cuerpo equivocado o habito el cuerpo equivocado. Ahí entre activistas se agarran de las mechas, porque algunos te dicen, no, yo no nací en un cuerpo equivocado, yo puedo ser, por ejemplo, una mujer con pene, así que no quiero operarme, porque mi cuerpo no está equivocado. Quien está equivocada es la sociedad, la que piensa que todos los cuerpos con pene son de hombre, por ejemplo. Y yo soy perfectamente una mujer con pene, así que no nací en un cuerpo equivocado. Y otros te dicen, sí, nací en un cuerpo equivocado, así que es legítimo que yo quiera castrarme, por ejemplo, para que mi cuerpo sea más parecido a aquello que siempre tuvo que ser, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, hay una serie de contradicciones y es bien interesante verlas, pero sí, probablemente el relato que más permeó y la gente, si uno le pregunta en la calle, probablemente le suena más esta idea de que hay gente que nace o que dice nacer en el cuerpo equivocado y que por lo tanto tiene derecho, uno, a ser tratada de otra manera, de mujer, por ejemplo, aunque su cuerpo sea de hombre o viceversa, y dos, a someterse a una serie de tratamientos, ya sea hormonales, quirúrgicos, para modificar su cuerpo. Y eso, bueno, obviamente esta ley no incluye nada relativo a los tratamientos de modificación corporal, que ya se hacían en todo caso por las vías clínicas del 2010 en mayores de edad hace rato, y de hecho hay un artículo de la ley que dice expresamente que con independencia de si tú te sometes o no a ese tipo de tratamientos de modificación corporal, tú igual vas a tener derecho a modificar tu carnet de identidad. O sea, en palabras simples, si yo soy un hombre, no necesito, claro, no necesito operarme para parecer mujer, para después ir a pedir que me cambien el carnet de identidad. El punto, ¿cuál es, me parece? Es que se entendió que como esta ley lo que hacía era que de los 14 años en adelante se permitía el cambio del sexo registral en el carnet de identidad, la gente pensó que todos los artículos de la ley corrían solo para los mayores de 14 años. Y eso no es verdad, porque el artículo 23 dice expresamente que en el caso de niños, niños y adolescentes, lo dice en términos amplios, ya no dice adolescentes, tampoco dice adolescentes mayores de 14, dice niños, niñas y adolescentes. Y uno en Derecho, en la primera clase, yo me acuerdo, primera, segunda clase de Derecho nos dijeron, mira, donde el legislador no distingue, no le compete al intérprete distinguir. O sea, no andes tú metiendo distinciones, tú lector, o tú político, o quien sea, sino que donde la ley no distingue, no te metas a distinguir tú. O sea, si en el artículo 23 no hay una distinción sobre las edades de los niños, niñas y adolescentes que pueden participar de los programas sociales relatados en ese artículo, entonces tiene sentido decir que niños de cualquier edad, según los reglamentos que vendrán después, pueden ser beneficiarios de estos programas. ¿De qué programas estamos hablando? Se llama programas de acompañamiento profesional, dice la ley, que
tienen dimensiones tanto psicológicas como biopsicosocial, o sea, en el término bio, en un sentido lato, amplio, incluye también las hormonas, la hormonización, ¿cierto? Entonces, para acompañamiento biopsicosocial de unos programas que son para niños y adolescentes que han de ser implementados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Desarrollo Social, y la atención que van a recibir estos niños, niñas y adolescentes va a ser, y esta es probablemente la parte más importante del artículo, de acuerdo a su identidad de género. Esa es la cuña final. ¿Qué significa de acuerdo a la identidad de género? Si ya entendimos en los primeros artículos de la ley que la identidad de género es la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, si a mi psicóloga me llega una niñita que me manifiesta una convicción personal e interna de que no es una niñita, es un niñito, yo, psicóloga, por ley, según el artículo 23, el tipo de acompañamiento que le tengo que hacer es de acuerdo a su identidad de género, o sea, de acuerdo a su convicción personal e interna de que es un niño y no una niña. O sea, yo estoy obligada a tratarla como niño si ella me expresa la convicción de ser un niño, ¿ya? Y eso es un problema gigante, ¿ya? Entonces, para redondear, los 3 problemas que tiene el artículo 23 de la Ley de Identidad de Género: 1, no distingue edades; 2, habla de un acompañamiento biopsicosocial, y la palabra bio puede eventualmente incluir las hormonas; y 3, usa la expresión de acuerdo a la identidad de género. O sea, la psicóloga, el terapeuta, quien sea, tiene que partir de la base de que es verdad que eso que yo estoy viendo como una niña es en realidad un niño. Y ahí tienes un problema gigante, y justamente de ahí, cruzado con el artículo 5 de la ley que habla del principio de no patologización, o sea, de nunca tratar a una persona trans como si tuviera una enfermedad. Entonces, si tú cruzas la obligación de tratar a la gente según su identidad de género, artículo 23, lo relacionas con el artículo 5, principio de no patologización, ¿qué es lo que tú tienes? Terapia afirmativa o terapia transafirmativa, ¿ya? Que de nuevo es afirmar siempre a la persona en aquello que me está contando como su autopercepción. Y eso, en el fondo, como psicóloga, te deja bastante atada de manos para indagar en cuál es la eventual dolencia de fondo que genera que esa niña se sienta un niño o diga sentirse niño, ¿ya? Se ha estudiado bastante que muchas veces hay comorbilidades a la base, y a veces se ve como políticamente incorrecto decir esto, pero yo creo que es de justicia decirlo, justamente por la gente que está sufriendo este tipo de casos. Está asociado a veces con el trastorno del espectro autista, TEA, a veces con casos de anorexia, de bulimia, de depresiones profundas, de estrés postraumático por abuso sexual, trastorno por abandono. O sea, tú como psicólogo sabes mejor que nadie que cualquiera de ese tipo de traumas, de dolencias a la base, puede repercutir en el modo en que tú vas configurando tu carácter, tu identidad, tu personalidad. Y si tú no atiendes esas causas, que a veces no son causas, pueden ser de nuevo simplemente comorbilidades, pero si tú no atiendes ahí y tienes prácticamente una prohibición de preguntar sobre esas dolencias basales, tú en el fondo le estás haciendo un flaco favor a tu paciente, porque quizás, y hay casos, y yo conozco casos porque a raíz de todo esto me ha tocado relacionarme con personas del activismo de lado y lado, con papás de niños que han sufrido esto, con personas trans, con personas que han detransicionado. Conozco, te diría que por lo menos unas 30 personas que están vivencialmente implicadas en este tipo de casos. Y ahí conozco 2 casos cercanos de niñas que querían ser niños porque habían sufrido abusos sexuales tan terribles y tan reiterados que para ellas su manera de protegerse del abuso sexual era convirtiéndose en niños. O sea, ella dice, si yo voy por la calle y soy un niño o parezco un niño y voy con pelo corto y voy vestida No de me tal abusan. forma, no me abusan, ¿ya? Obvio que no estoy diciendo que todos los casos sean de ese tipo, pero que existan casos de ese tipo nos debería hacer preguntarnos si no será quizás demasiado irresponsable tomar la terapia afirmativa como la regla, y como la vía no solo correcta, sino que como la única legítima. O sea, hoy día en Chile es, según la ley y según los reglamentos que voy a explicar después, la única vía legítima para tratar estos casos. Y además muchas veces esto podría funcionar, esto no me acuerdo si me lo dijo Juan Pablo Rojas, que es psicólogo, o algún psicólogo me mencionó esto y me gustó la imagen. Esta etiqueta de la disforia de género muchas veces suele englobar
muchas cosas diferentes entre sí, como un paraguas. Entonces tienes desde el caso de el trauma de que tu sexo te ocasionó problemas, ¿cierto? Tienes casos de que no son propiamente disforias, sino dismorfias, que es distinto. Una dismorfia corporal se entiende como esa persona que siente una molestia con su cuerpo, con la forma de su cuerpo, ya sea porque la pubertad no ha podido procesarla bien, por ejemplo, entonces no se entiende en este cuerpo nuevo, ya sea porque se siente muy gorda o porque se siente muy flaca. Conozco un caso así cercano en que la mamá le dijo, después de estudiar mucho, le dijo, lo tuyo no es disforia de género, es dismorfia corporal. Y después de varios especialistas le dijeron, sí, es eso lo que te pasa. Entonces, no te puedo tratar a ti de la misma manera que trato a la persona que sufrió un abuso sexual, de la misma manera que trato a la persona con TEA, del mismo modo en que trato a la persona en que auténticamente tiene disforia de género, porque eso existe. El punto es que muchas veces está sobrediagnosticado en niños y adolescentes. Yo me siento muy musculoso. Y me pregunto, ¿no seré Hulk? No, yo te veo totalmente normal. Buen mozo, pero normal. Sí, no, hay muchos problemas de ese tipo, dismorfias. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para que esas personas estén mejor? Da lo mismo cómo me veas, yo me siento Hulk. Ya vos, Mauro, voy a tener que editar esta parte. Me pongo nerviosa. Sí, todo esto a veces se ha pintado como un debate entre la gente a la que le importan las personas y quiere tener empatía con las personas para que ese niño no se suicide o para que ese niño no se sienta mal, y personas que están defendiendo una antropología abstracta, así, unos principios y unos dogmas, nada más alejado de la realidad, creo yo. O sea, cuando uno defiende una cierta antropología, es justamente porque está promoviendo un bien humano en personas concretas, encarnadas. O sea, a mí no me interesa defender un discurso, me interesa defender personas, me interesa defender niños a los que les tengo en este momento cara, nombre y apellido, de que ojalá no sean hormonizados, no sean mutilados, que el día de mañana no tengamos que pedirle perdón por haberles hecho mastectomías, por ejemplo, a los 14, 15 años. Hay muchos casos en Estados Unidos de personas que cuentan esto, ¿cierto? Que a raíz de problemas que tenían, y esto es lo otro, porque a veces es la disconformidad con tu cuerpo propiamente tal, y a veces es la disconformidad con los roles asociados a tu cuerpo. Eso también es importante, porque en el fondo, y aquí también podría hacerse una crítica quizás al conservadurismo más duro, ¿cierto? Que te dice, mira, las mujeres no pueden jugar fútbol, los hombres, qué sé yo, no les puede gustar el rosado, y en el fondo llegas a demonizar tanto ciertas expresiones o ciertos roles, que si mezclas ese tipo de discurso tan rígido con el discurso ambiental que hemos venido conversando recién, le genera a veces una cierta crisis de identidad innecesaria a un niño que dice, chuta, es que a mí de verdad no me gusta el fútbol, me gusta más bailar o pintar, me gusta el como rosado. Como los de la Católica, que no les gusta el fútbol, sin duda. Claro, pero el auto todavía no tiene estadio. Entonces, en esos casos, yo digo quizás... Por eso campeón hay uno solo. Y se llama Colo-Colo. Pensé que eres de la U, por eso diré bien, Colo-Colo, sí. Entonces, ahí quizás, claro, hay rigideces de roles que terminan por esencializar el género, por así decirlo, de una forma absolutamente innecesaria. O sea, tú te metes a YouTube y es trágico. Perdón que te interrumpa, Jai, lo que pasa es que lo que estáis contando es súper rígido, porque en el fondo llegamos de que no había que molestar a los gays, a que hoy día, con toda la fuerza y el aparato del Estado, estamos hormonizando a niños. Y al parecer, de nuevo, yo no entiendo muy bien, pero además, lo que opinen los papás importa poco. Eso es lo otro, exactamente. Porque parece que si el niño dice que es niña, entonces el médico está obligado a hormonizarlo. Ya, pues eso ya, no sé por dónde partir. Una cuña quizá un poco fuerte, pero yo la vengo digiriendo desde el día 1 que salió el reportaje de la Sabine Drysdale en Radio Bio Bio. Le recomiendo a la gente buscarlo si es que todavía no lo ven. Salió en mayo, si no me equivoco. Yo creo que aquí lo que hay, Mauro, es... Primero escuchen el podcast y después buscarlo. No se distraigan, no se distraigan. Y aquí lo digo a título personal, yo creo que lo que aquí hay es una violación sistemática de derechos humanos, ¿ya?
Te voy a explicar por qué primero derecho humano y por qué después sistemática. Tengo acá una lista. ¿Qué derechos de los niños están siendo vulnerados cuando un niño es género afirmado, ya sea psicológicamente o corporalmente? Modificación corporal se entiende antes de la mayoría de edad como bloqueo puberal y hormonización cruzada. Con fármacos. Con fármacos, sí. Triptorelina, por ejemplo, es el bloqueador de pubertad más común. Y después de los 18 años, modificación corporal de tipo incluso quirúrgico, aunque ojo, incluso hay modificaciones quirúrgicas en niñas de 14, 15, 16 años, no genital, pero sí de mastectomía, o sea, de amputación del busto. Entonces, esos niños que con todo ese tipo de tratamientos sufren consecuencias irreversibles, como las que te voy a decir después, sufren una vulneración de sus derechos. ¿Ya? ¿De qué derecho? Acá los anoté mateamente para que no se me olvidara ninguno. Primero, antes que un derecho, un principio que debe regirnos, que es el principio del interés superior del niño. Pasa a ser absolutamente violentado con este tipo de prácticas. Dos, el derecho de la indemnidad sexual, que es lo que tienen los niños. Los niños no tienen libertad sexual, como dice parte del progresismo. Tienen indemnidad sexual, que es otra cosa y que, si nos da el tiempo, después explico la diferencia, que es sustancial, de la máxima relevancia. 3. Su derecho a la salud está siendo vulnerado. 4. Su derecho a la integridad física y psíquica. 5. Su derecho a no ser engañados. Y 6. Su derecho a ser preferentemente educados por sus padres y no por otras personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6 cosas. De estos 6 que te nombré, probablemente 3 o 4 cuentan como derechos humanos propiamente tal. Hay uno que cuenta más o menos como derecho en términos quizás más coloquiales, el derecho a no ser engañado. Y el primero, más que un derecho, es un interés superior del niño, un principio, del cual emanan parcialmente, digamos, algunos de los derechos que te acabo de mencionar. Todos estos derechos que están siendo vulnerados en los niños, alguien podría decir, bueno, esto siempre ha pasado, ¿cierto? Toda la historia, los niños han sido, ya sean casos puntuales o más sistemáticos, no sé. Ha habido siempre violencia intrafamiliar, pedofilia, castraciones, o sea, la maldad contra los niños ha existido siempre, podría decir uno. Y eso es verdad, y es lamentable. Pero lo que hace que sea sistemático hoy día, y probablemente a partir de un reglamento del que te voy a hablar después, de abril del 2021, emanado del MinSal, lo que hace que sea sistemático es que tú tienes a 2 gobiernos y a 3 poderes del Estado involucrados para que esto esté pasando, ¿ya? Que el gobierno de Piñera, porque ahí partió. Sí, esto partió con el gobierno de Piñera, ha seguido consolidándose con el gobierno de Boric. ¿Y por qué digo 3 poderes del Estado? Y esto no es una conspiración, es constatación de hechos nomás. O sea, uno, el legislativo, aprobando la Ley de Identidad de Género del 2018, en particular el artículo 5 y el artículo 23. 2, el ejecutivo, con lo que te voy a contar ahora sobre los reglamentos del 2021 y después del 2023, o sea, ahí hay una convergencia entre una ley de identidad de género, pues el legislativo, que habilita a su vez, gracias, reglamentos del ejecutivo, que habilitan a su vez programas del Ejecutivo y que todos ellos contienen, sobre todo los reglamentos, no tanto la ley, pero los reglamentos contienen criterios de interpretación judicial que han sido recogidos por algunos jueces, y ahí entonces se mete el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, para arrebatarle los niños a sus padres, ¿ya? Y parcialmente la Ley de Identidad de Género igual contribuyó a ello. También ahí se mete la Ley de Garantías de la Niñez. No quiero entrar en tanto detalle porque se nos puede ir el tiempo en eso, pero lo que es quiero heavy decir... porque entonces aquí ya no solamente es un grupo de activistas, sino que son los gobiernos los que, creyendo estar haciendo un bien, están haciendo un mal, incluso violando derechos humanos de los niños. Exactamente. Es lo que Juan Pablo II diría, ya para meterle un poco el tono monje, porque entiendo que el podcast es de doctrina social de la Iglesia, esta idea de Juan Pablo II, me imagino que es anterior, pero él la trata particularmente en Solicitud de Rey Social, y si no me equivoco, en alguna encíclica, esta idea de estructuras de pecado. O sea, aquí no hay solamente pecados personales, digamos, de que un médico carnicero se le ocurrió hacer tal cosa, de que un hospital se arrancó con los tarros, de que, no sé, un juez falló mal, pero porque no tenía de dónde agarrarse y se le ocurrió, fue creativo. No son, si lo queremos hablar en clave teológica, no son solo pecados personales. Hay una estructura de pecado, un entramado de mecanismos políticos, judiciales, legales, que están posibilitando, priorizando, favoreciendo que estas cosas pasen. Uh-huh.
Sería muy distinto un sistema en el que tú digas, mira, el diseño institucional está pensado para proteger a los niños y hay gente mala que se salta a la fila y les hace daño. Eso es otra cosa, ¿cierto? Y es lo que ha pasado siempre. Como te digo, porque siempre ha habido maldad contra los niños. Pero esto que está pasando hoy día es, de nuevo, no pese al diseño institucional, sino gracias al diseño institucional. Y por eso yo hablaría, sin pelo en la lengua, de una estructura de pecado. No es una cuña que yo daría para el Mercurio, digamos, ni para el Clinic, pero ya que estoy aquí contigo en un ámbito más pastoril, me atrevo a decirlo con estas palabras. Y parte de... Y gracias por decirlo, así, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué cosa pasa también, Mauro? Y yo creo que esto ha sido un error político. Se ha entendido como una pelea identitaria. O sea, la derecha ha salido varias veces a pegarle a Boric, ¿cierto? Esta caricatura de la derecha como, el Boris está hormonizando niños. Eso ha sido un error gigante porque, uno, no le hace justicia a los hechos, porque no fue Boric el que partió, y dos, porque esto no puede convertirse en una pelea identitaria. O sea, aquí debiese estar todo el mundo. Me estáis diciendo que esto no tiene que ser una pelea identitaria como de partidos. Exacto. Sino un esfuerzo común, uno, por los niños, y dos, por reparar un daño o un condoro que nos mandamos en común. O sea, este fue un condoro que se mandó la derecha y la izquierda unidas, y que debiesen salir a reparar la derecha y la izquierda unidas. Pero como se sigue en la idea de pegarle a Boric y como que todo es culpa de este gobierno y que todo es culpa de la subsecretaria Andrea Albagli, no sé si lo ubicas, de salud, obviamente la izquierda ha estado tomando, salvo casos puntuales como Gasmuri, por ejemplo, la diputada, o la senadora Loreto Carvajal, no sé si lo ubicas, de centro izquierda, del PPD, si no me equivoco, que sí han sido de las pocas voces de la izquierda que se han levantado a decir: oye, la izquierda protege a los débiles, los niños son débiles, hagamos algo por los niños, ¿en qué momento llegamos a esto? O sea, ha sido súper coherente, pero el resto de la izquierda está un poco más atrincherada, diciendo, bueno, esta derecha reaccionaria nos está atacando y quieren echar abajo estas décadas de avance de las diversidades sexuales. Y de nuevo, el error ha sido de la izquierda de atrincherarse y de la derecha de hablar desde la superioridad moral, como diciendo nosotros los que siempre hemos hecho las cosas bien y ustedes que vienen a corromper a los niños, y eso de nuevo no es verdad. Te voy a leer para que no se piense que es como una crítica gratuita al gobierno anterior, muy, muy cortito. El nombre exacto del documento de abril de 2021 se llama, lo pueden googlear a los que estén interesados, se llama Recomendaciones para la implementación de los programas de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, ¿ya? Se llama Recomendaciones para los programas de acompañamiento, emanado del MinSal de 2021, porque después estas recomendaciones permearon, por así decirlo, y fueron aplicables al PAIG, que es propiamente el programa de apoyo. Ya no se llama programa de acompañamiento, sino de apoyo, pero para estos efectos es lo mismo, aunque apoyo a mí me parece que es aún más elocuente como palabra, en fin. Entonces, las recomendaciones emanan del MinSal del 2021, el programa propiamente tal emana del MIDESO, del Ministerio de Desarrollo Social del 2021, y todas estas páginas que te voy a leer a continuación contienen los elementos que te voy a leer a continuación después de las páginas, ¿ya? Entonces, las páginas que ojalá puedan leer las personas que nos están viendo. Página 71, 81, 83, 87, 89 y 97. Repito, páginas 71, 81, 83, 87, 89 y 97, ¿ya? ¿Qué es lo que contienen estas páginas? Contienen todo lo que se ha dicho que ha introducido supuestamente Boric. Y no es así, ¿ya? O sea, el relato de la derecha desde mayo hasta septiembre, o sea, es una vergüenza la cantidad de meses que han pasado y todavía no se desdicen, ha sido, mira, con Piñera estábamos más o menos bien porque era solo cambio de sexo registral, no era cambio de sexo corporal y era desde mayores de 14. ¿Y qué pasó? Que por culpa de Boric son tratamientos corporales, no solo registral, y es desde los 3 años. Eso es absolutamente falso y yo no sé de dónde lo sacaron. De verdad, Mauro, no sé de dónde lo sacaron. Me da la impresión de que alguien, no sé quién, echó a correr esta idea y después el resto de los periodistas lo iban repitiendo y repitiendo y repitiendo y lo repiten desde la izquierda y desde la derecha. O sea, en fin, y yo de verdad he hecho esfuerzos por desmitificar esto, pero no, bueno, a mí nadie me conoce, entonces obviamente
no, como que nadie me pesca mucho, pero me dan ganas de juntarme con gente influyente para que salga a desmentir esto. Y ojo, esto no es como por una cacería de brujas, de por qué pegarle a Piñera o a Boric. No, es de nuevo tomar conciencia de que no es una pelea identitaria, porque el error no fue identitario. El error fue un daño que se ha hecho transversalmente como una política de Estado a los niños. Y de hecho Andrea Albagri lo dijo tal cual, dijo, esto es una política de Estado que no está en cuestión. Perdona, ahora sí voy a enumerar el tipo de elementos que te mencioné antes en esas páginas, ¿ya? Perdona lo cuadra. El enfoque afirmativo, gobierno anterior. Edad mínima de 3 años, gobierno anterior. No se exige el consentimiento de los padres, sino solo la notificación de los padres, gobierno anterior. Posibilidad de judicializar a los padres que se oponen a este tipo de tratamientos, gobierno anterior. Posibilidad de modificar corporalmente a personas menores de edad, gobierno anterior. O sea, todo lo que hoy día se le imputa a Boric viene no solo a nivel cultural o discursivo, sino a nivel por escrito del gobierno anterior. Entonces yo creo que ha sido de nuevo un error echarle la culpa de esto a Boric. Yo estoy, por favor, lejos de defender a Boric. No voté por Boric, jamás votaría por alguien como Gabriel Boric. Que me perdone, bueno, obviamente no va a haber esto. Pero en honor a la verdad y en honor a una estrategia política que resulte para los niños, yo diría que esto debiese dejar de ser una pelea entre derechas e izquierdas, sino simplemente una discusión entre el sentido común y una especie de filosofía que probablemente no le hace sentido a la gran mayoría de la población. Yo lo que te iba a decir, Javi, es que esto no se trata de pegarle a algún gobierno, sino de cuidar a los niños. Exactamente. Y perdón si suena como que solo le quise, digamos, yo voté Piñera, o sea, no es que le quiera pegar a Piñera por pegarle a Piñera. Yo quiero pegarle a la estrategia de atrincheramiento que se ha dado a raíz de este problema que están sufriendo los niños. Acá nos deberíamos olvidar, aunque sea por un rato, aunque sea por un tema, de la división entre izquierda y derecha, aunque suene un poco ingenuo o Winnie the Pooh, y enfocarnos en cómo resolver esto, cómo echar un poco marcha atrás en el buen sentido de la palabra y que los niños que tengan algún tipo de disconformidad con su cuerpo o algo parecido a la disforia de género, sea o no propiamente eso, puedan acceder a terapia psicológica de tipo exploratoria, si se quiere, o más tradicionales y no necesariamente afirmativas que finalmente terminan haciendo más daño. Oye, nos quedan 5 minutos y yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero tratemos de lograrlo. Sí. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia y su antropología, es decir, su visión del ser humano, es el remedio a todos estos males? ¡Wow! Interesante. Ya, mira, yo creo que de algún modo, el cristianismo viene a reivindicar cosas que hoy día han sido dejadas de lado y subestimadas, si se quiere. ¿Ya? O sea, quizás lo que hay a la base de todo esto puede ser un desprecio, si se quiere, por lo dado, por lo que no construí yo para mí mismo, por aquello que no depende de mi voluntad, que puede ser el país donde nací, mi raza, mi color de piel, mi nombre, que tampoco me lo di yo a mí misma, me lo dieron. Mi equipo de fútbol, a mí me lo dio. Claro. Me lo dieron. Lo heredaste de tus padres, exacto. Tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, tu estatura, tu sexo, en fin, no son cosas que te diste tú a ti misma, a ti mismo en este caso, y además la cultura en que naciste tampoco la decidiste tú. Y aquí pareciera que hay una cierta rebelión contra lo dado, no solo contra el dato material dado, sino que incluso contra el dato cultural dado. O sea, como yo no decidí mi cultura, los códigos culturales, los códigos comillas de género en que estoy inserta, como yo no decidí el tipo de genitales con los que nací, pareciera ser que esos datos no tienen derecho, por así decirlo, a conformar parte constitutiva de mi identidad. Y eso el cristianismo probablemente lo refuta profundamente, porque el cristianismo es una religión esencialmente amiga del cuerpo, aunque a veces se haya tratado de pintar como lo contrario, y esencialmente amiga de las culturas y de las distintas formas de culturas también. O sea, tú ves, por ejemplo, el Islam y las mujeres usan velo aquí y en la quebrada del Ají, o sea, lo mismo si están en Chile, si están en Europa, si están en China.
Y en algo tan trivial como eso puede ser que el cristiano no, el cristiano se desenvuelve amigándose con la cultura en la cual se inserta, obviamente también criticando aquellos elementos de la cultura que puedan estar mal, pero no como con una suspicacia inicial o originaria de la cultura en que está inserto, porque el cristianismo no ve la cultura como un constructo artificioso, sino simplemente como una expresión de esta naturaleza racional y social con la que fuimos creados. O sea, así como dice, no sé si Robert Spemann, aprovecho de promocionar este libro de Lies y este otro. ¿Cómo se llama? Uno se llama Lo natural y lo racional, de Robert Spemann, y el otro se llama Teoría de género o El mundo soñado de los ángeles, de Berenice Levet. En algunos otros libros, o quizás en otro lado, no sé, en realidad, se dice, mira, así como la araña construye telas de araña y está en su naturaleza construir eso, asimismo el ser humano tiene en su naturaleza inscrito el construir, entre comillas, culturas, ¿cierto? Entonces, el llamado yo creo que el cristianismo para estos efectos es a no sospechar ni del cuerpo ni de las culturas. Y de algún modo, bueno, quizás el acto más elocuente es el de un Dios hecho carne, ¿cierto? El de un Dios hecho hombre. Entonces, ¿cómo Dios va a despreciar el cuerpo si es que Él mismo quiso encarnarse? Y quizás algo también que puede rescatarse, en particular en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que viene justamente a desmitificar este odio al cuerpo que algunos le imputaban al cristianismo, quizá a veces con justa razón, porque es verdad que a veces la historia del cristianismo tiene algunas etapas o algunos pensadores medios maniqueos, ¿cierto? O sea, esta idea del alma encerrada en un cuerpo y que el cuerpo es la cárcel del alma. Esta demonización un poco del cuerpo sí ha existido, no en la doctrina de la Iglesia, pero sí en la cultura de la Iglesia en alguna de su etapa, y es bueno que haya sido confrontada por San Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Entonces yo creo que es una buena invitación a abrazar la cultura en que estamos, a abrazar el cuerpo en que estamos, por así decirlo, con gratitud. La palabra gratitud es una que está bastante presente en este libro de Berenice Levet. Gratitud no significa, obviamente, recibir acríticamente todo lo dado, porque obviamente puede haber cosas malas en la cultura en que uno está, pero sí con esa cierta actitud de apertura, ¿cierto? De reconocernos además finitos. O sea, yo diría que esas son las 4 palabras claves quizás, ¿cierto? O sea, cultura, abrirse a ella; cuerpo, abrirse a los datos que nos aporta y al significado que tiene en sí mismo; 3, como la humildad frente a la finitud humana, o sea, no somos ángeles y eso no tiene por qué ser un problema o un motivo de vergüenza. Y 4, este sentimiento de gratitud tan propio del cristianismo, de sabernos criaturas, ¿cachai? O sea, una vez que tú eres criatura, si partes de esa base, ya gran parte de estos problemas, creo yo, se ven bastante resueltos. Yo me gustaría, ¿te puedo leer 2 citas o no alcanzamos? Sí, muy alcanza. cortitas, ya, perdón. Una es de Hannah Arendt, que es muy bonita, y la otra es de Benedicto XVI, y con eso yo creo que ya terminamos. Hannah Arendt dice: el hombre moderno ha terminado por sentirse culpable de todo lo que es dado, incluso de su propia existencia, por sentirse culpable incluso del hecho mismo de no ser su propio creador ni el creador del universo. En este resentimiento fundamental, qué bonita expresión, ¿no? En este resentimiento fundamental se niega a percibir la rima o la razón en el mundo dado. La alternativa a tal resentimiento, la base psicológica del nihilismo contemporáneo, sería una gratitud fundamental por las pocas cosas elementales que nos son verdaderas e invariablemente dadas, como la vida misma, la existencia del hombre y del mundo. Una maravilla, ¿no? Precioso. Una maravilla, y yo creo que filosofías como estas tienen que ser reivindicadas en un tiempo en que lamentablemente quienes nos oponemos a este tipo de prácticas hemos dado casi pura argumentación cientificista. ¿Te has fijado como qué es esto de que te sentías hombre o mujer? Si igual al final, después de los 60 años, tenías que hacer un examen de próstata, como tirando el dato duro, como si el puro dato duro de la ciencia exacta refutara por sí mismo un argumento que es filosófico. O sea, esa mezcla de, comillas, estatutos epistemológicos, y de nuevo, perdón, Irina Karamanos, esa mezcla de estatutos epistemológicos finalmente hace que la discusión sea ineficaz. Yo creo que es mucho más eficaz ofrecer filosofías como la de Hannah Arendt que ofrecer manuales de anatomía a gente que lo que está cuestionando es justamente la filosofía subyacente a esos manuales de anatomía. En fin, y ahora sí, con esto termino, que me encanta esto de Benedicto XVI.
no me acuerdo cuándo ni dónde lo dijo, pero creo que es bastante atingente. Dice lo siguiente: según esta filosofía, probablemente se refiere a alguna vertiente de la filosofía queer, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre deba aceptar y llenar personalmente de sentido, porque sí hay una cabida para llenar personalmente de sentido el dato dado. Ojo, acá no es puro esencialismo de la iglesia, ¿cierto? Sí hay un llamado a la libertad, a un despliegue, pero a partir de algo que ya existe. Entonces, llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Y después, un poquito después, dice, esta parte me encanta, creo que en realidad es en dos discursos distintos, ¿ya? En Berlín, si no me equivoco, en septiembre del 2011, dice, hay también una ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, un poco lo que decía Hannah Arendt, ¿cierto? Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo. Yo creo que por ahí podríamos empezar a reflexionar, a conversar y a desafiar algunos de los pensamientos hegemónicos de hoy. Gracias, Javi, por esta profunda, interesante conversación. La verdad es que yo me dio muchas cosas para reflexionar, para meditar, para repasar, porque también me conmueve el dolor social, o sea, lo que hemos provocado. Creo además que vamos a invitar a puras mujeres para el podcast, porque los hombres, puro chamullo nomás, y tú viniste acá con el dato preciso. Me faltaron muchas cosas por decir, así que invítame de nuevo. Sí. Y te invito a que hagamos un salud para que algún día en nuestro país y en América Latina pueda surgir una cultura y gobiernos que iluminen su actuar desde la doctrina social de la Iglesia. Salud por eso, Mauro. Salud, Javi. Gracias por la invitación.